Morir y volver. La gente dice que es un milagro. Yo soy el pastor David, y lo que viví fue más que eso. Estuve muerto 6 horas, y lo que vi nadie lo creería, pero es la verdad. Una verdad que transformó mi existencia. Mi vida antes de aquello era un altar pulido, un púlpito de caoba, lustroso bajo las luces cálidas de la iglesia. Cada domingo, el aroma a incienso y cera flotaba en el aire. Mis sermones, cuidadosamente preparados, resonaban en la nave. Veía las caras de la gente, sus ojos llenos de esperanza, de admiración. Después, los apretones de manos, las palabras de agradecimiento. Pastor, qué mensaje tan profundo. Usted nos inspira. Esas frases, dulces como miel, se me pegaban al alma. Me llenaban, sí, pero con algo que no era solo la gracia de Dios. Era una vanidad silenciosa, un orgullo que crecía sin que yo lo quisiera ver, una devoción disfrazada de mí mismo. ¿Te has sentido así alguna vez, sin darte cuenta? Los avisos llegaron sutiles, pequeños, casi invisibles. Recuerdo una tarde, justo antes del servicio de sanación. Mi reloj de pulsera, un regalo de mis fieles, se paró. A las 3:30. Ni un tic-tac. Lo sacudí, lo acerqué a mi oído. Nada. Pensé, qué raro. Lo dejé en mi escritorio. Seguí adelante. Pero esa tarde, durante la prédica, sentí una mirada. No de la congregación, sino de algo más. Una sombra en el rabillo del ojo. Un frío repentino me recorrió la espalda, como un aliento helado en un día de calor. Yo lo atribuía al cansancio. Siempre encontraba una excusa. ¿Cuántas veces ignoramos esas pequeñas señales? La cosa se puso más densa. El cansancio se hizo peso, un peso que no era físico, sino interno, como una piedra fría que se asentaba en mi pecho. Una mañana, mientras oraba, me vino un zumbido, un sonido agudo, metálico que taladraba mis oídos. No era tinnitus, era distinto. Era como si el aire mismo vibrara con una frecuencia extraña. La cabeza me empezó a dar vueltas. La vista se me nubló. Las palabras de la oración se me escapaban. Intenté sostenerme de la pared. Mis rodillas flaquearon. El piso se acercó demasiado rápido. Sentí un golpe seco, un dolor agudo en la nuca, y luego el silencio. Un silencio que no era paz, sino vacío. No había dolor, no había luz. Solo un vacío profundo que me succionaba. Las bordas de mi conciencia se desdibujaron. El tiempo, ese concepto tan firme, se estiró. Se hizo elástico. Era como si cayera sin fin, sin arriba, sin abajo. El silencio era total, pero no era mudo. Era un silencio que sonaba, un murmullo lejano, casi inaudible, que prometía algo más, algo que me esperaba. Dejé de ser yo. Fui solo una sensación flotando. El aire me pesaba como plomo fundido. Cada respiración me llenaba con el aliento rancio de algo antiguo y descompuesto. Un dulzor nauseabundo, como flores podridas o carne vieja, se mezclaba con la humedad. El olor a azufre y metal oxidado penetraba, acre, como 1.000.000 de cerillos encendidos en un cuarto cerrado. Me asfixiaba. Los murmullos se arrastraban por mi mente, como arañas tejiendo hilos de desesperación en la penumbra. No eran palabras, sino un zumbido constante, cientos de voces susurrando a la vez en un idioma olvidado. Un goteo monótono resonaba, sin fuente aparente, marcando un ritmo desesperante en la oscuridad. El frío húmedo, penetrante, calaba hasta los huesos. Un escalofrío que no venía del aire, sino del alma misma. Y de repente, bolsas de calor sofocante, como aliento de horno. Me quemaban la piel invisible. La presión era constante, el aire espeso, la ausencia total de luz, un negro más allá de la oscuridad, dolía. Mis manos o lo que quedaba de ellas sentían una textura pegajosa en el aire, como si intentara respirar alquitrán. Me adhería. Era el lugar que engulle. Si crees que la conciencia continúa, escribe ahora. Yo creo. Pero lo más impactante no era el lugar, no era el frío ni el olor. Era quienes estaban ahí. Figuras, sombras, pero con una esencia reconocible. Vi a una comunicadora querida,
de esas que aparecen en todos lados con una sonrisa perfecta, siempre impecable. Ahora su boca era una mueca de desesperación. Intentaba vender un producto inexistente a una multitud de sombras indiferentes. Su voz, antes tan melodiosa, ahora ronca, sin eco. Su frustración era palpable, casi podía tocarla. Ella, que había manipulado tantas imágenes para su propio beneficio, que había disfrazado la verdad con luces brillantes, su vanidad la había traído aquí. Y no estaba sola. Si esto te caló hondo, escribe ahora. Quiero la verdad. Y no estaba sola. Si esto te caló hondo, escribe ahora. Quiero la verdad. El lugar seguía engulléndome. La siguiente sombra, nítida en su desolación, era la de un líder de la comunidad. Antes su voz era un trueno, sus palabras un faro. Ahora lo veía en un ciclo interminable. Repetía discursos vacíos, sin cesar, a la misma multitud de sombras que lo ignoraba. No le escuchaban. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban. Un escalofrío me recorrió el alma. Sus ojos, antes llenos de convicción, reflejaban un vacío profundo. Era un pozo sin fondo. Él había manipulado la fe, había buscado el poder, había creado seguidores, no creyentes. Su orgullo lo había arrastrado, aquí, y luego la vi a ella, una artista venerada. Sus obras llenaron galerías, su voz auditorios, su talento era innegable, su presencia magnética. Aquí sus pinceles estaban rotos, su lienzo en jirones. Intentaba pintar la luz, pero cada trazo se disolvía en la oscuridad. Su canto, antes angelical, ahora era un lamento, desafinado. Ella había usado su don para la idolatría de sí misma. Buscaba aplausos, admiración, por encima de la verdad. Su arte, un espejo de su propio narcisismo. La había atrapado. ¿Te has preguntado alguna vez qué motiva tus dones? Si te has cuestionado, comenta, mis dones para Dios. Creí haberlo visto todo. Esas escenas eran el horror, puro. Pero este lugar, este pozo sin fondo, guardaba más. Una sorpresa aún más cruel. Algo que golpeó mi fe, mi entendimiento, mi propia identidad, como pastor. Lo que vi después me dejó sin aliento, si es que aún respiraba. En un rincón, donde la penumbra era más densa, percibí una figura. Al principio, solo una mancha oscura, pero mis ojos invisibles se ajustaron a esa no luz. Reconocí algo, un rostro, y de pronto, un nombre. No un nombre propio, sino un título. Resonaba con autoridad, con historia. Era un apóstol. Sí, uno de esos comunicadores de la fe, con una voz imponente, que había movido multitudes. Un hombre de Dios antes de que salieran. Su frustración era un peso palpable en el ambiente, más denso que el alquitrán pegajoso. Era insoportable. Él había construido su propio imperio, no el de Dios. Había usado la fe como un escalón para su propia gloria. El orgullo espiritual, la sed insaciable de reconocimiento, lo habían consumido. Era un espejo cruel, doloroso, de mi propio pecado. Esa vanidad silenciosa que yo también había albergado. Me reconocí en él. Sentí un escalofrío distinto, uno que venía, no del frío externo, sino de la verdad. Si entiendes el peligro del orgullo, comenta. El orgullo ciega. Este era un lugar donde las máscaras caían y la verdadera motivación se exponía. Estaba paralizado. El apóstol, esa figura de fe, atrapado en el mismo ciclo. Mis propias faltas se reflejaban en él. La vanidad, el orgullo, la sed de aplauso. Pero no había tiempo para la reflexión. Una nueva presencia, más fría, más densa, se manifestó. El zumbido de las voces se intensificó. El aire pegajoso se hizo más espeso. Sentí un escalofrío que no era de frío, sino de maldad pura. Una voz, no un murmullo, sino un susurro helado, directo en mi conciencia, sin oídos que escuchar, sin palabras que pronunciar. Era una voz que no venía de fuera, sino de dentro. Una voz que conocía mis secretos, mis rincones más oscuros. «¿Pastor David?», dijo. Su tono era una burla, una risa seca, que resonaba en el vacío.
¿Crees que engañas a Dios con tus sermones pulcros, con tu sonrisa perfecta, con tu falsa humildad? Cada palabra era un látigo, un golpe seco. Y me arrancaba la piel invisible. El olor a azufre se volvió insoportable. Me quemaba las fosas nasales, como ácido. Esta voz no buscaba convencer, buscaba destruir. Me mostró escenas, no como las que yo había visto, sino fragmentos de mi propia vida. Mi púlpito, brillante, impecable, pero yo no veía a Dios, me veía a mí mismo, reflejado en los ojos de la gente. Sus aplausos, sus alabanzas, eran mi alimento, no la palabra. Tu devoción, susurró la voz, era un disfraz, para tu propia gloria, para tu ego inflado, un espectáculo, nada más. Sentí un nudo en el estómago, un dolor agudo, como si me hubieran apuñalado, con una verdad que yo siempre había evitado. ¿Alguna vez has sentido que tus motivaciones no son tan puras como crees? Si necesitas romper con el engaño, escribe, líbrame do engano. La voz maligna no paraba. Se reía, con un sonido que era como el crujir de huesos secos. Recuerda, me dijo, aquel reloj que se paró. Una señal, ¿la viste? No, la ignoraste, porque estabas demasiado ocupado contando tus victorias, no tus pecados. Mis manos, que no sentía, parecían temblar. El peso de cada palabra era inmenso, más pesado que el plomo fundido, que me rodeaba. Me sentí pequeño, insignificante, un fraude. El dulzor rancio del aire se volvió amargo, como bilis, me ahogaba. Entonces la voz cambió, de burla a acusación directa. Y tú, David, tú también construiste tu reino, con el nombre de Dios, pero para ti, para tu poder, para tu imagen, ¿no es lo mismo? ¿No es tu corazón igual al de ese apóstol que tanto despreciabas en vida? El golpe fue demoledor. Me vi en ese apóstol, en su lamento, en su soledad, buscando una audiencia que nunca llegaba. Mi propio corazón era un espejo que reflejaba la misma enfermedad, la misma vanidad, la misma sed de grandeza personal, disfrazada de fe. Recordé la piedra fría que se asentaba en mi pecho antes de caer. No era cansancio, no era estrés, era mi propia conciencia, gritando, a través de ese dolor, ese zumbido metálico. Era la verdad, intentando abrirse paso por encima de mi orgullo, mi autoengaño. Esa piedra era mi corazón, endurecido por mi propia importancia. El goteo monótono, que antes era desesperante, ahora sonaba a sentencia. Cada gota, un tic-tac del tiempo perdido, de la oportunidad desperdiciada. Tus sermones, continuó la voz, con un tono triunfante, eran para impresionar, para edificar tu nombre, no el de Dios. Tus oraciones eran para ser visto, para sentirte piadoso, no para buscar a tu Creador. La verdad era un puñal que se hundía una y otra vez en mi alma. Me vi predicando, con el rostro encendido, o las manos alzadas, y en mi mente no estaba el deseo de servir, sino el anhelo de ser admirado, de ser aplaudido. Ese era el verdadero horror, no el azufre, ni el frío, sino la revelación de mi propia hipocresía. Si esta parte te alcanzó, da un like ahora para que yo continúe. Mi alma se desnudó ante mí mismo, y ante esa presencia maligna, comprendí que todo lo que había construido, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, estaba cimentado sobre arena movediza, sobre mi propia vanidad. La luz, esa ausencia de luz, se volvió aún más densa, más asfixiante. El peso se hizo insoportable. Era mi propio juicio, mi propia condena. No venía de fuera, venía de dentro. Era yo, acusándome a mí mismo. Por primera vez, sin filtros, sin excusas. El frío calaba hasta los huesos, pero era el frío de la vergüenza, el frío de la culpa, el frío de la desilusión. Conmigo mismo. No había escape, no había dónde esconderse. En ese lugar, donde la verdad era la única moneda. La voz maligna se regodeaba, su risa un eco de mi propia destrucción. Me perforaba el alma. No hay salida, David, susurró. Este es tu reino, el que construiste para ti, en la oscuridad eterna. El alquitrán pegajoso me envolvió, como una mortaja fría.
y el peso de mi vanidad me hundía más y más. Sentí que el abismo me reclamaba, que todo estaba perdido. Fue en ese instante, cuando la desesperación era el único aire que respiraba, que algo cambió. No fue un sonido, fue una vibración, una calidez que no quemaba, sino que reconfortaba. Un aroma a tierra mojada después de la lluvia, a pan recién horneado, a vida. El olor a azufre y a rancio se desvaneció. La presión del aire se alivió, y en esa penumbra que dolía, una luz. No era una luz brillante que encandilara, era una luz suave, interna, que iluminaba sin cegar. Era como si el mismo amor se hubiera materializado. Y entonces escuché, no con mis oídos, sino con cada fibra de mi ser, una voz, profunda, clara, llena de autoridad, pero también de una ternura que me quebró por dentro. La voz dijo, con una calma que me atravesó, tu búsqueda fue de ti, mi amor es para todos. Esas palabras cortaron el velo de mi autoengaño, como un rayo en la oscuridad. Tu orgullo te cegó, mi luz te revela un camino hacia mí. No había juicio en su tono, solo una verdad, tan pura, tan cristalina, que no pude resistir. Y luego la tercera frase, como un bálsamo, pero también como un mandato. Levántate, David, sirve a mi pueblo con un corazón transformado. Esas palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, disolvieron la burla del acusador, que se desvaneció como humo ante un viento fuerte. El peso del alquitrán se disipó, el frío se fue. Sentí una ligereza, una libertad que nunca antes había conocido. Todo se detuvo, el goteo monótono, los murmullos, la oscuridad, ya no eran una condena, eran un telón de fondo para una nueva realidad. Entendí, con una claridad dolorosa, pero liberadora, que mi vida no era mía, que mi ministerio no era para mí, sino para Él y para aquellos a quienes Él amaba. Me rendí completamente a esa voz, a esa presencia. El veredicto pesó. Sí, mi vanidad, mi orgullo eran reales, estaban ahí. Pero también había una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Si te sientes así, al borde de la desesperación, y escuchas un llamado, comenta nuevo comienzo. Sentí una especie de tirón, como si una cuerda invisible me jalara suavemente hacia arriba o hacia afuera. Las sombras que danzaban en la periferia comenzaron a desdibujarse. El aire pegajoso se hizo menos denso, menos opresivo. Calor suave, cálido comenzó a envolverme. No era el calor sofocante de antes, sino uno que venía desde dentro, una esperanza que empezaba a florecer en mi pecho. El zumbido constante se fue apagando poco a poco, dando paso a un silencio que ahora sí era paz. Una paz que no entendía, pero que anhelaba con toda mi alma. Las luces, diminutas, lejanas, como estrellas en la noche más profunda, empezaron a aparecer, parpadeando con timidez. La conciencia de mi cuerpo volvió, poco a poco. Primero, un hormigueo en las extremidades, luego un latido débil, pero constante, en mi pecho. El olor a hospital, a desinfectante, a algo metálico, comenzó a reemplazar el azufre y el rancio de ese lugar. La temperatura, un frío controlable, no el que calaba el alma, sino el de una habitación con aire acondicionado. Pero la verdad, esa verdad cruda que había visto, que había escuchado, seguía pesando en mi alma, como una ancla, y me conectaba a lo que había vivido. Mis ojos se abrieron con lentitud. La luz, blanca, fría, del techo me cegó por un instante. Mi garganta estaba seca, áspera. Mis músculos dolían, como si hubiera corrido un maratón o peleado una batalla. Y de alguna manera lo había hecho. Había luchado contra mí mismo, contra el engaño, contra la vanidad. Escuché voces a mi alrededor, murmullos preocupados, aliviados.
Eran las voces de mi esposa, de mi familia, de los doctores. Estaba de vuelta, en mi cuerpo, en este mundo, pero no era el mismo David, que se había desmayado en el piso de la iglesia. Había muerto y había renacido, con una misión clara, con un corazón despojado de toda vanidad. Si esta parte te conmovió, da un like ahora para que más personas conozcan esta verdad. Mi regreso fue un renacer, no solo para mi cuerpo, sino para cada fibra de mi ser. El pastor David que despertó en esa cama de hospital no era el mismo que se había desmayado. Había visto la vanidad, la había sentido y la había reconocido en mí. Por eso mi vida cambió, desde lo más pequeño hasta lo más profundo. Mi rutina, antes tan marcada por la prisa, ahora tenía otro ritmo. Antes me levantaba con la ansiedad de preparar el sermón perfecto, de pulir cada frase, de asegurar que mi imagen fuera impecable. Ahora, el primer rayo de sol que se colaba por mi ventana me encontraba en silencio, no buscando palabras, sino buscando la presencia, la quietud, la voz que me había llamado. Ese silencio matutino, antes escaso, ahora era mi ancla. Mi tiempo de oración ya no era una lista de peticiones, era un diálogo, real, humilde. ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar? Con mi familia, el cambio fue tangible. Antes, mi mente divagaba, incluso sentado a la mesa. Pensaba en los próximos eventos, en la gente que me esperaba. Mi esposa, mis hijos, eran parte de mi vida, pero no siempre el centro. Después de aquello, cada cena se convirtió en un tesoro. El aroma del guiso de mi esposa, el sonido de las risas de mis hijos, el calor de sus manos. Todo se volvió más vívido, más importante. Los miraba, de verdad. Escuchaba sus historias, sus preocupaciones, sus sueños, y me daba cuenta que el reino de Dios empieza en casa. Si esta verdad te resuena, si has sentido ese llamado a volver a lo esencial, escribe: mi familia es primero. También mi forma de ver las cosas materiales se transformó. Antes, la iglesia era mi orgullo. Quería lo mejor, el púlpito más fino, las luces más modernas, los aplausos más sonoros. Consumía, sí, pero era consumo de validación, de estatus. Ahora, el brillo de las cosas se opacó. No es que renunciara a todo, pero mi corazón ya no se aferraba de lo que podía tocar o a lo que la gente podía ver. El peso de lo material se hizo ligero. Lo que importaba era el servicio, la humildad, la entrega, sin esperar nada a cambio. Mi comunidad, mi congregación, las ovejas que Dios me había confiado, las veía con otros ojos. Antes buscaba su admiración, su respeto, su fidelidad a mí. Ahora lo que buscaba era su bienestar, su crecimiento, su conexión con Dios, no conmigo. Mis sermones se volvieron más crudos, más honestos, menos pulidos, pero llenos de una verdad que había experimentado en carne propia. El púlpito seguía ahí, pero mi voz sonaba distinta. No buscaba aplausos, buscaba corazones. Si has sentido un cambio así, por pequeño que sea, escribe: nuevo camino. Y mi devoción, mi devoción, era el cambio más profundo. Antes, era una devoción de fachada, de performance, de cumplimiento de rituales. Ahora era una sed, real, por Dios. Ya no era un deber, era un deseo, un anhelo, de conocerlo más, de servirlo mejor, de amarlo con todo mi ser. Mis oraciones eran genuinas, mis lecturas de la Biblia, una conversación, no un estudio. Mis manos, antes alzadas para recibir, ahora se extendían para dar, sin esperar nada, sin esperar reconocimiento. Esa vanidad, ese orgullo, esa piedra fría, se habían derretido, por completo, por el fuego de la verdad. Si te ha conmovido esta transformación, da un like ahora para que este mensaje llegue a más almas. Y ahora, aquí estoy, contándote esto. ¿Y tú, qué has construido? ¿Para quién? ¿Tus dones, tus talentos, tu energía son para tu propia gloria, para el aplauso de los demás,
o para el amor que te llama en lo profundo de tu alma? Es una pregunta que a veces duele, lo sé, una pregunta que nos confronta, pero es la única que nos libera, que nos saca del engaño. Si hoy sientes ese llamado, esa voz, que te susurra que hay un camino diferente, un camino de verdad, de humildad, de propósito, repite conmigo, con todo tu corazón: Jesús, rompo con mi vanidad, elijo tu verdad, guía mis pasos desde hoy. Esa es la decisión, ese es el comienzo. Mañana por la mañana, cuando el primer rayo de sol se cuele por tu ventana, busca en tu Biblia el Salmo 139. Léelo despacio. Siente cómo Dios te conoce, por completo. Luego, al encontrar a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, míralos a los ojos. Escúchalos de verdad, sin agendas, sin prisas. Renuncia a ese pequeño orgullo, a esa necesidad de validación, que a veces te pesa. Suéltalo, déjate se vaya y busca a alguien, a una sola persona, y sírvele en secreto, sin esperar nada, sin que nadie se entere, solo por amor. Esta es la verdad, que me fue revelada, una verdad que aún resuena en cada fibra de mi ser. Y en este camino de fe, cada historia, cada testimonio es una luz que nos guía en la oscuridad. Si valoras relatos sin maquillaje, inscríbete para caminar conmigo. Te invito a seguir explorando estas profundidades. Acompáñame en el próximo Relatos de la Fe, donde desvelaremos otro misterio del corazón humano, porque la fe, mi amigo, siempre nos llama a más, mucho más.